y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Hoy es viernes y la producción de este programa nos indica que estamos comenzando a las 12:08 de este mediodía. Mi saludo para quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv y les informamos que a partir de este instante se está transmitiendo por el Periscope el programa para que lo escuchen en tiempo real desde sus dispositivos y de internet, de las tabletas, los teléfonos y las computadoras. Hoy es viernes de Semana del Cierre, el espacio del profesor Oscar Valles acá con nosotros en Buen Provecho. Antes de iniciar nuestra Semana al Cierre, tenemos temas interesantísimos. Por supuesto, lo importante, lo que nos interesa a los venezolanos es si hay un diálogo, si hay una negociación. Siempre han estado estas situaciones arropadas por el manto de la falta de información, de la falta de credibilidad y por la desconfianza. Eso nace porque no se hace con transparencia. Aquí hemos hablado desde el año pasado sobre este diálogo, hemos hablado de las metodologías, hemos hablado de cómo se hacen, de acuerdo a los manuales internacionales, estas situaciones. Hemos dicho que nosotros en Venezuela nunca hemos vivido una situación igual y que recomendamos por lo menos tener la orientación de expertos. Bueno, se cometieron errores tremendos el año pasado, se anunció un diálogo, se firmó un acuerdo donde la oposición, 3 partidos políticos, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, firmaban con el gobierno que ciertamente había aquí una guerra económica, que la Asamblea Nacional estaba en desacato, entre otras barbaridades que se firmaron. Bueno, la gente no cree en eso porque nació mal y lo que nace mal, pues cuesta mucho recomponerlo. La confianza es fundamental en este tipo de eventos, la confianza en los actores. Les he comentado en otras oportunidades que cuando Obama y Raúl Castro se dieron la mano para firmar el acuerdo de paz entre Cuba y Estados Unidos, habían pasado 12 años de negociaciones y esos dos señores se vieron solamente el día que se estrecharon la mano y firmaron el acuerdo. Otro ejemplo que utilizo es el de Colombia, el proceso de paz de la FARC con la Colombia Democrática, con el gobierno del presidente Santos. Fueron 4 años de negociaciones en un lugar que no era tan neutral. Y se me parece mucho a República Dominicana, a mí en este caso. Esos señores se dieron la mano y firmaron el día que se anunció el acuerdo de paz. No se sentaron los decisores, como estamos haciendo otra vez aquí en Venezuela, porque está sentado allí el presidente de la Asamblea Nacional, está sentado allí un representante de Voluntad Popular y un representante de Un Nuevo Tiempo. 3 partidos políticos tomando decisiones trascendentes, porque yo creo que la salida de este gobierno por vía de elecciones siempre será de acuerdo a sus elecciones y a sus modos de ver y de percibir el CNE
y no entender que el voto es un derecho para todos los venezolanos. Yo creo en una negociación, en un gobierno que esté acorralado, como ciertamente está en este momento por vía de las sanciones, no solamente de Estados Unidos, sino de la Unión Europea. ¿Y qué son las sanciones? Las sanciones no son actitudes que un gobernante se inventa porque le cae mal otro gobernante. Yo quiero explicarles que las sanciones nacen en Estados Unidos, tienen como origen que ese país que maneja de paso el sistema financiero del planeta entero, porque todo pasa por Estados Unidos, todo el dinero que se mueve en el mundo pasa por allí, decidió que las mafias, el narcotráfico, todo aquello que está calificado como crimen transnacional, como crimen organizado transnacional, no pise su suelo ni contamine su sistema financiero. Y en eso se han sumado y se han unido en esto la Unión Europea y los países que quieren tener buenas relaciones con Estados Unidos. De manera que no tiene nada que ver con un gobierno que se mete con otro gobierno. Repito, esto tiene como origen que limpie los Estados Unidos su sistema financiero de la delincuencia organizada transnacional. De manera que estas no son sanciones contra Venezuela, sino como personajes muy bien identificados, señalados, tienen nombre y apellido, funcionarios que han trabajado y han colaborado con este gobierno desde hace 18 años cometiendo delitos. Vamos a aclarar bien qué son las sanciones y vamos a empezar a entenderlo, porque como no hay orientación, pues entonces nos corresponde a quienes estamos detrás de estos micrófonos hacer el trabajo que los políticos de la oposición no quieren hacer. No voy a tener un editorial, solamente voy a leerles brevemente el punto 6 de mi última carta a la MUD, mi última carta abierta a la MUD, que la estuve leyendo acá durante una semana, punto por punto. ¿Por qué? Porque el punto 6 se refiere al diálogo. Y yo les pido, y lo voy a leer en este momento, un diálogo serio y neutralizador. Para evitar caer en la trampa de siempre. Me gustaría en mi Arcadia soñada, algo así como ver una oposición que nos hable sobre un mecanismo permanente de diálogo político profesional, de alta política. Un mecanismo de la Asamblea y en la Asamblea. Imagínense al presidente de esta explicando, hemos decidido crear por ley, aunque no sea refrendada, el mecanismo de diálogo para la paz. Las negociaciones serán constantes y llevadas a cabo en México, por ejemplo. La oposición ha escogido a Francia como país garante y a Almagro como veedor, mientras que el gobierno escogió a Cuba y a Rodríguez Zapatero. Además, todo este proceso será monitoreado por los países signatarios de Lima. Los negociadores del gobierno son los archiconocidos. Los nuestros serán Diego Arria, Moisés Naim y, como el gobierno quiere hablar de economía, Ricardo Hausmann. Le pido disculpas a estos amigos por haberlos involucrados en esto, pero creo que por estar fuera de Venezuela y por sus respectivas carreras, experiencia, su amplio espectro, negociador duro, objetivo y económico, como por sus fortalezas, pero también los he elegido porque viven fuera y no dependen económicamente de Venezuela. Y en mayor o menor medida, los que estamos aquí estamos demasiado afectados para llevar una negociación semejante. Posiblemente todos estemos sufriendo del síndrome de Estocolmo. Un comité político también de amplio espectro, propongo, conformado por la directiva de la Asamblea Nacional, por María Corina Machado, un representante de la Iglesia, los estudiantes, las academias, las universidades, y entre ellos harían un monitoreo constante a la actividad de los negociadores. Y toda decisión será votada en la Asamblea Nacional, escenario legítimo y piso político de la oposición. Para ello, los votantes contarán con una política abierta donde toda propuesta debe ser representada por su responsable y usted, que nos está escuchando, podrá hacer seguimiento del voto de su representante en cada momento. Con eso eliminaríamos rápidamente la desconfianza. ¿Cuesta mucho hacer las cosas bien? ¿Cuesta mucho comportarse como lo que son representantes de millones de venezolanos? ¿Cuesta mucho utilizar a la Asamblea Nacional como único poder legítimo y la única patica que le queda en pie a la República? Esperemos que nos escuchen, aunque sea por una sola vez. Y ahora, como todos los viernes, nos acompaña en la mesa de Buen Provecho Óscar Vallés y su semana al cierre. Buenas tardes, querida audiencia, estimados amigos. Thaís, buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. Buen provecho para todos los que nos escuchan por las redes sociales. Estamos al aire por rcr.tv, también al aire por
la señal de YouTube en la cuenta RCR 750 y por la misma cuenta RCR 750 estamos también al aire por Periscope. Esto ha sido un gran esfuerzo porque tenemos cadena nacional como todos los mediodías. Qué lamentable, chicos, este gobierno. ¿Ah? Qué cosa, cadena todos los mediodías. ¿Cuánto cuesta eso? Nadie pregunta cuánto cuesta eso. Solo pagas tú. Tú sabes que en Venezuela no es que esté recomendando eso, mucho cuidado, hay estudios, hay investigaciones incluso sobre lo terrible que es comer pues alrededor de una televisión, pero la televisión y el noticiero de mediodía se había convertido en Venezuela en una gran tradición, bueno, para unificar la familia va almorzando, va comiendo mientras comenta noticias. Y bueno, hoy en día con ese aburrimiento que nos tiene ganado el gobierno, bueno, pero parece que ya la cadena no está. Estamos al aire, creo, en vivo y directo para todo el país por nuestra señal hermosísima, señal abierta 750M. Bueno, pues sí, el tema que tenemos preparado para hoy es todo lo concerniente al diálogo. Es algo que ha preocupado muchísimo a la población y sobre todo a los sectores más comprometidos por la lucha política en el país. Y esas preguntas que dejaste en el aire, Thais, realmente, verdad que vale la pena responderlas, porque la pregunta es si esta gente estará consciente que está representando algo. Porque el problema es que a veces la gente se pregunta, y sobre todo porque hay unas redes sociales en que se está moviendo mucho un hashtag, cuando dice la MUD, a mí no me representa. Realmente si esta gente está representando algo, ¿no? ¿En nombre de quién hablan estas personas que están allá en Santo Domingo? Porque uno no sabe si Julio Borges está hablando a nombre de la Asamblea Nacional y sus diputados, los diputados de la Asamblea Nacional. Si estos, a su vez, estos diputados, incluyendo Julio Borges, están hablando a nombre de quienes votaron por ellos. O efectivamente están hablando finalmente a nombre de sus cuadros políticos y de las cúpulas que rodean sus direcciones nacionales. Total que hay un gran problema ahí, que uno no sabe muy bien cuál es el principio de representación que está en juego. Y eso es un punto, en primer lugar, que hay que manejar, ¿no? La pregunta aquí, en primer lugar, es, ¿sabemos efectivamente que las personas que están allí por parte del gobierno representan al gobierno? Ayer, Maduro Moros, de una manera amplia y en cadena nacional, expuso que efectivamente Jorge Rodríguez y su comitiva representa al gobierno y lo representa a él. No es que representa al Poder Judicial, no representa al CNE, no representa a la Fuerza Armada, representa al gobierno. Y cuando la oposición le solicita al gobierno que cambie el CNE, se presume que el CNE está bajo la potestad y total sumisión del gobierno nacional, porque tú no te vas a sentar con unos negociadores a pedir condiciones electorales cuando en Venezuela el poder electoral, en teoría, formalmente, como dice mi amigo Julio Coco, es sencillamente un poder autónomo independiente, en lo que llama él la política normal, porque en Venezuela vivimos una situación anormal todos los días, ¿no? Pero por otra parte, por parte del gobierno también hay una difícil situación, porque el gobierno va como punto de agenda central a reunirse con estos señores que, insisto, no sabemos a quién representan, porque parece que tienen un prurito en decirlo, la gente que está allá acompañando a Julio Borges, le van para allá también con un petitorio bien extraño, porque le van a pedir a la oposición que le levante las sanciones económicas, cuando la oposición no tiene ningún tipo de beligerancia, y esto no es formal, esto es totalmente real, ningún tipo de beligerancia ni potestad para suspender o incluso poner más sanciones económicas de las que existen en Venezuela con los altos funcionarios y personeros del gobierno. Entonces, estamos viendo un proceso bien curioso. En primer lugar, donde vemos una mesa servida, no sé por quién, presumo que por algunos bolichicos interesados en todo esto, porque se dice que hay también financistas interesados en esas conversaciones, más incluso que el propio presidente de Santo Domingo o de la República Dominicana, para hablar en términos rigurosos, que uno encuentra que en esa gran mesa están sentados dos actores o dos sectores o dos actores de negociación, que uno le pide al otro algo que el otro no está al menos formalmente en capacidad de dar. Fíjate qué curioso eso. Bueno, mira, yo no sé si se han dado cuenta, ¿no? A estas alturas del campeonato, pero sigue ganando tiempo. Uy, lo que y queda. Aquí quiero recordar otro artículo que les recomiendo. Cuando el 2019 nos alcance. Vamos a una pausa, Oscar. Vamos a darle tiempo a este programa entonces. Vamos a escuchar, con el regreso, vamos a escuchar eso que has mencionado, has citado al presidente Nicolás Maduro y que dijo ayer al regreso. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM.
En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa. Y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa. Más acción, menos discurso. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Y nosotros pusimos un tema entre muchos, un tema central. Yo le mandé a exigir a la oposición venezolana que para el año 2018 desde ya lleguemos a un acuerdo para que haya elecciones presidenciales con garantías económicas, que cesen las sanciones del gobierno de Estados Unidos, que cese la persecución financiera contra Venezuela y haya elecciones con garantías económicas, que cese la guerra económica contra el pueblo. Que ellos se comprometan, Julio Borges y Luis Florido, que han negociado conmigo. Bueno, y aplauden. Aplauden, Oscar, como aplaudían cada vez que expropiaban una empresa de alimentos. Arroz, café, sí, pasta, ¿no? Leche. Mira, y aplauden. Qué sabroso, ¿no? Qué sabroso es tener así, tú sabes, una cadena, para uno hablar lo que quiera ahí. Sabroso. Tergiversar la realidad. Además con una muchachada, tú sabes que están felices ahí esperando el chequecito para aplaudir con el cheque. O sea, qué sabroso. Qué maravilla hacer política así, cuando yo solamente hablo y a mí solamente me escuchan. Y si no quieren escucharme, pues los obligo a escucharme con una cadena. Qué maravilla, qué fácil hace la política este señor. Pero fíjate que hay una cosa bien curiosa en lo que dijo. Varias. Pero una que yo quiero resaltar así de entradita. Ajá. Fíjate que el gran problema de Maduro no es la MUD. Ni siquiera es contarse presidencialmente, en teoría, el año que viene. El gran enemigo, enemigo no vamos a usar esa palabra tan desafecta. El gran problema del gobierno es la economía. Siempre ha sido la economía. Eso es lo que efectivamente al gobierno le preocupa. Porque la economía es realmente ese adversario, para decir no enemigo, ese gran adversario que tiene el gobierno, que no es comprable, que no es influenciable, que no es exiliable, que no es... Él no puede poner preso la economía, ¿cierto? Ni tampoco lo puede infiltrar, ni le puede poner micrófono, ni siquiera lo puede amenazar, no puede amenazar a la familia de la economía. Ese es el único enemigo autónomo independiente del gobierno. No puede sancionar con un expediente con Atela a la economía. Tampoco. Que es la gran responsable de todo lo que está pasando. No puede sacarla del aire. Eso me recuerda en el 2010... cuando Hugo Chávez decía, los responsables de la inflación son las casas de bolsa.
Ah, ¿te acuerdas? Sí, arrasó con el sistema bursátil venezolano, metieron gente presa. Y bueno, y Venezuela observó aquello calladamente y aplaudía, así como aplauden hoy esto. Sí. Ay, sí, es verdad, son los responsables. Hoy tenemos una hiperinflación a causa, yo creo que le expliques brevemente a nuestra audiencia cómo llegamos a esta situación económica, cómo fueron arrasados los medios de producción, el campo, el agro, la industria farmacéutica, quién arrasa, o sea, ¿a quién es el responsable de que nada de eso existe, que no tengamos alimentos y medicinas en Venezuela? ¿Es la guerra económica? ¿Es Estados Unidos? ¿Es las sanciones? Quienes tienen el poder de 18 años no tienen ningún sentido de responsabilidad en esto. Una sinvergüenzura de marca mayor. La mejor hipótesis que se ha estudiado en las escuelas de economía desde que llegó la revolución a Miraflores ha sido la hipótesis desmontaje de fuentes de financiamiento a favor de la lucha por la libertad. ¿Qué significa desmontaje de la fuente de financiamiento? La mejor manera de uno poder explicar las decisiones, los decretos, las legislaciones económicas en el país en los últimos 15 años es analizándolas desde el punto de vista del impacto que genera esto para la resistencia a favor de la libertad, para la resistencia a favor de la democracia. Mira, todos los campos que fueron invadidos, las haciendas conculcadas, las empresas y los pequeños, inclusive no solamente estamos hablando de la gran industria, que mucha de ella, por cierto, todavía está, sino de la pequeña y mediana industria ha sido pero devastador. Bueno, todavía uno recuerda, pues, gente emblemática, gente que entregó su vida incluso por sus fincas y sus propiedades. No, esto realmente es un cuento chino. Lo más curioso, sin embargo, fíjate bien, lo más curioso, que lo único que le está pidiendo al gobierno, y lo pide en términos de eufemismo. No lo pide, te voy a leer textual. Ajá, yo le mandé a exigir a la oposición venezolana. ¿Verdad que el hombre tú estás sentado en una negociación donde necesitas que te levanten las sanciones económicas, como bien has dicho tú, como si eso dependiera de la oposición, y no son decisiones y posiciones de el mundo moderno, el mundo civilizado que nos quiere tener a esta pedrada. Es que Venezuela es como una pedrada en el ojo para el mundo civilizado y democrático. Es una molestia. No se concibe una dictadura semejante en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces él exige a esa oposición. No, es que es curioso, ¿verdad? Que él tiene razón, ¿verdad? Porque él pide solo en chino y en ruso. En castellano él no pide, en el castellano él exige, él es exigente. A mí lo que me preocupa de esto, de verdad, es que esta mañana oía a un alto, bueno, hay que nombrar a la gente ya, porque todo está registrado, todo queda público, todo está en las redes sociales, y efectivamente esta mañana oía a Enrique Márquez, que lo entrevistaban, y él negaba efectivamente que no. El gobierno lo que pasa es que como tiene estas grandes cadenas... Es de un nuevo tiempo, ¿no? Enrique Márquez es el líder político de Un Nuevo Tiempo. El Nuevo Tiempo es el partido de Manuel Rosales. Pero ojo, hay que decir... Manuel Rosales dijo ayer, ¿viste lo que dijo ayer? No, ¿qué dijo? Que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente no era humillarse. No, él es un tipo así. Qué contradictorio, qué miedo da cuando un supuesto demócrata no condena la violación de la Constitución que él debe el día de mañana, si llega a gobernar, cumplir y hacer cumplir. Pero un momentico. O sea, Rosales no es demócrata. Rosales es un tipo un poquito avispado que ha hecho unas grandes vueltas políticas, unas grandes maromas. Lo curioso es que aquí en este país todo el mundo se conoce y se sabe, ¿no? Entonces yo creo que le afectó mucho ese programa tan controversial que tuvo con una cadena de televisión internacional como CNN, que tuvo un ancla en CNN que parece que lo puso en 3 y 2, no sabía qué decir a la misma pregunta. La pregunta era, ¿tú te vas a juramentar? Y él se volvió un rollo. Después admitió, porque yo creo que estamos en un... Pero qué lamentable volverse un rollo, un político, ante algo que tiene que ser su primera elección si decide ser político. Sí, ¿no? Pero como la desfachatez es tan grande, tú ves que ahorita el gobierno hace cosas que hace unos 50 años hubiera sido un escándalo en el país, y hoy las hace con una desfachatez tremenda. Ya la gente se está acostumbrando a que el gobierno sea arbitrario. ¿Se está acostumbrando o ya está acostumbrada? Bueno, se está acostumbrando, digo, porque todavía yo no me acostumbro. Entonces, hasta que uno diga... Pero lo que pasa es que nosotros tenemos 18 años hablando y hablando y hablando. Sí, bueno, pero todavía, mira, hay una ciudadanía, todavía hay unos activos ciudadanos importantes. Yo creo que hay un gran contingente humano en Venezuela, y le llamo contingente porque eso no es ciudadanía. Hay un gran contingente humano en Venezuela que sí, que se las baila y que está más pendiente de cuál es la caja clave que me va a tocar y cómo consigo la caimanita, indistintamente de lo que haga el gobierno. Pero hay otra gente que no estamos en ese plan. Ahora, lo curioso es que la gente que no estamos en este plan nos las pasamos discutiendo
discutiendo entre nosotros si vale la pena votar por Rosales o no todavía, que eso es lo curioso. A mí me preocupa más la gente que se acostumbre a esta dirigencia mudeca de este nivel, pues esto es mudismo. Esta actitud de Rosales es una actitud que llaman la actitud mudeca. Esa actitud, tú sabes, que quiere monopolizar la oposición, que no quiere compartirla con nadie, pero la monopoliza de tal manera que parece igualito y actúa igualito que el gobierno. Pero es que no es que parecen igualitos. Yo creo que es que ya se han quitado. Yo escribí la semana pasada un tuit, Oscar, que causó mucho revuelo y muchas personas se indignaron porque me decían, tú no debes utilizar tu inteligencia para eso. Dije, mira, la MUD no se dividió. No, el enemigo se amplió. No, la MUD porque es que igualita. un nuevo tiempo, los sí. partidos que no levantaron su mano y no defendieron la Constitución, van a arrodillarse ante una Asamblea Nacional Constituyente que el mundo entero ha condenado. Claro. Y lo condena básicamente porque deja a Venezuela en la situación de Estado fallido. Nadie hace negocios con un Estado fallido. No tiene nada que ver una guerra económica, una supuesta guerra económica. No tienen nada que ver las sanciones. Las sanciones sencillamente ocurren, y lo repito una y otra vez hasta que me canse, ocurren cuando un país no quiere mafias dentro de su territorio y dentro de su sistema financiero. Ocurre cuando el mundo moderno no hace negocio con estados fallidos. ¿Qué es un estado fallido? Un país que tiene presos políticos, un país que no tiene separación de poderes, un país donde la justicia no es imparcial, un país donde el CNE, que debe ser una oficina pública abierta a todo el mundo, es un búnker que hace trampa además. Pero tú sabes cuál es el problema ahí. A pesar de todo eso, el problema es que tú tienes todo eso por un lado, y por el otro lado tienes a un presidente de la Asamblea Nacional, a algunos partidos políticos, a la oposición diciendo que bueno, que vamos a hacer lo posible, que damos tiempo, vamos a ver cómo transitamos este asunto, que está bien que esas cosas horrorosas pasan en Venezuela, pero que hay oportunidad también de contarnos para elegir un nuevo presidente y salir de eso de la mejor manera posible. Lo que quiero decir con esto es que los mensajes no están claros tampoco desde el punto de vista internacional. Hay una agenda internacional que efectivamente está muy cerrada con la claridad meridiana de saber que en Venezuela existe un gobierno totalmente delincuencial, para decir una forma. Tenemos un Estado que tiene graves raíces criminales. Y que no lo decimos nosotros, son comunicados, es la OEA, es la ONU, pero ya va, pero es que es el alto comisionado contra el crimen organizado de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. No somos nosotros, estamos repitiendo lo que todos estos organismos dicen sobre Venezuela. Exacto, gracias a la aclaratoria, porque esto es así, es como decir el sol sale por el este, pero por el otro lado también. El sol sale es el Esequibo. Claro, entonces por el otro lado también, bueno, tenemos una oposición un poco adormecida, que se reúne con el gobierno, que está invitando al gobierno a negociar, que es una posición que clama por una reestructuración de la deuda para que el gobierno pueda manejar la finanza. Es decir, también hay voces, señales que confunden la posición de la sociedad frente a este estado de cosas. Porque lo peor que le puede pasar al país es que no solamente se ha declarado el Estado un Estado forajido, que es la palabra técnica para los estados que pervertidamente y sistemáticamente violan derechos humanos y violan con normas y reglas internacionales, aparte de ser un Estado fallido porque no cumple con las mínimas necesidades de la población, sino que lo que nos bastaría, el colmo sería que también nos convirtiéramos no solamente en un Estado, sino en una sociedad forajida, es decir, que la sociedad promueva, advierta, tolere, acepte y admite. Tenemos otra exigencia del señor presidente. Vamos a escuchar el otro audio, por favor. Vámonos. El otro audio donde él exige dos cosas, ¿no? Tú te estás sentando a negociar y tú después en el próximo segmento nos vas a explicar académicamente y didácticamente como sueles hacernos, Oscar, si en un proceso de negociaciones los dos decisores o uno de los decisores habla de esa manera, se refiere al otro de esa forma y exige como exige este señor. ¿Tenemos el audio? No, no tenemos el segundo audio, no lo sacamos. Pero bueno, pues lo podemos leer textualmente. Vamos a leerlo. No tenemos el audio, pero aquí leímos el primero. Yo le mandé a exigir a la oposición. Ajá, nosotros le preguntamos, ¿qué sistema electoral quieren ustedes? Porque ellos, dice él, porque ellos piden que se cambie el sistema electoral. Después nos vas a aclarar, Oscar, si esto es un sistema electoral. Nosotros le preguntamos, ¿qué sistema electoral quieren ustedes? El colombiano. Así pregunta Nicolás Maduro. Eso es la metodología que se utiliza
en este tipo de diálogos y negociaciones a nivel internacional? Bueno, ¿verdad que, ¿esto qué es? Lo primero que hay que entender que no puede haber ningún tipo de proceso de negociación si las partes no se respetan. Si no hay respeto entre las partes, no hay posibilidad alguna de haber un proceso de negociación. Y desde hace mucho tiempo no hay respeto entre las partes. ¿Y por qué se dice que no hay respeto entre las partes? Ojo, esto tiene dos factores muy importantes. Si hay algo que tipifican los procesos de negociación, son los compromisos que implican por una parte una promesa y por la otra una amenaza. Y esto es el ABC de los procesos de negociación. Si usted, la única forma que un proceso de negociación usted puede obtener es un compromiso, usted puede firmar un compromiso y saber que ese compromiso es respetable porque usted al momento de comprometerse hace una promesa. Te voy a cambiar el proceso electoral, esa es mi promesa. Y tengo que cumplir con esa promesa, ese es el compromiso. Como un primer paso para generar confianza. No, tengo que cumplir con esa promesa porque si no, tu contraparte tiene una amenaza que para ti es muy delicada y te hace muy vulnerable. Si tu contraparte no tiene una amenaza, tú no te sientes obligada a cumplir un compromiso y cumplir con la promesa del compromiso. Entonces, el compromiso y la amenaza forman parte de todo proceso de negociación complejo entre factores, en teoría, en pugna que pueden haber en este proceso de negociación. De tal manera que la oposición, si no tiene amenazas reales para que el gobierno se sienta comprometido a cumplir promesas, no las cumplirá. Tan sencillo como eso, no la cumplirá. Entonces, la pregunta que le quiero hacer a toda la mesa de la oposición venezolana, a la mesa de la Mesa de Unidad Democrática Venezolana, a los modecos. ¿Cuál es la amenaza que ustedes tienen, que no vemos por ningún lugar, que va a obligar al gobierno a cumplir el compromiso? La única amenaza que ellos, digamos, blandean es la amenaza de una sanción internacional. Y esa amenaza no es de ellos, no depende de ellos, no la manejan ellos. Por lo tanto, no tienen ninguna amenaza. Ir a una mesa de negociación sin tener capacidad para que tu contraparte pueda cumplir lo que te prometa es sencillamente, como dijo Almagro hace algún mes y pico, es hacerle el juego al gobierno. Vas a ir a hacerle el juego a tu contraparte, porque tú lo que necesitas es estar ahí de títere, porque tu contraparte no solamente te va a obligar a hacer promesas, sino que tu contraparte tiene forma cómo cumplir, cómo hacerte cumplir la promesa, porque él sí tiene cómo amenazarte. Esa es la diferencia. Vamos a una pausa. Ya regresamos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, antismatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La emoción magallanera va viento en popa.
Disfrute el encuentro de hoy entre Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes. Desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Le habla Mitzi Capriles Ledesma. Mi casa ha sido violentada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, no encontrándose en ella Antonio Ledesma. Le quiero decir a la comunidad nacional, a nuestra amada Venezuela, los presos no pueden seguir convirtiéndose en rehenes de un narcogobierno. La vida de nuestro país, inconmensurable, bello, enorme y gigantesco, tiene que recuperarse, una vida seria, serena, una vida que nos une a los venezolanos de bien y los venezolanos de honor. Dios bendiga a los presos políticos, Dios bendiga a Venezuela, y que en manos de Dios no vamos a dejar de estar, y tenemos la plena seguridad que desde cualquier parte, cualquier venezolano pueda tener su alma y su corazón, va a seguir trabajando, como será el caso de Antonio Ledesma, tras la búsqueda de la libertad de nuestro amado país. Bueno, era Mitzi de Ledesma, la esposa del alcalde Antonio Ledesma, quien, de acuerdo a todas las informaciones de los medios de comunicación nacional e internacional, se fugó. Ese es el término. ¿Puede, Oscar Vallés, puede un preso político? Preso político no es un preso común. Preso político es una persona que está privada ilegítimamente de su libertad por su manera de pensar o porque le estorba al régimen que está en el poder en ese momento o en ese país. Son dos cosas completamente distintas. Un preso común, que es el que ha cometido un delito, y lo hemos hablado acá en el espacio de la doctora Blanca Rosa Mármol, y lo hemos explicado muy bien. Aquel que ha cometido un delito que está tipificado en el Código Penal. Por pensar, por ser opositor, por que estorbe o moleste para los efectos de unas elecciones, o porque tenga un liderazgo importante que no le convenga en ese momento al régimen que está en el poder, entonces va preso. ¿Eso es un preso político? ¿Se puede fugar un preso político? ¿O buscó la ruta de su libertad porque es un hombre libre? Los presos políticos no se fugan, se liberan a sí mismos. Se liberan. Ellos lo que hacen es romper esas cadenas y se liberan. Jamás se fugan. Fugar, cuando se habla del término fuga, en el argot carcelario se habla de alguien que merece estar preso y sin embargo logra escaparse de allí. Aquí no, aquí lo que ha habido es una gran liberación. Bendito seas, Antonio Ledesma, donde te encuentres. Sí, y bueno, y los presos políticos, como decía Mitzi de Capriles también, que Dios los bendiga, porque hay que verle la cara a estar privado ilegítimamente de la libertad. Yo invito a que hagamos un ejercicio intelectual de 30 segundos. Imagínese usted estar metido en un calabozo de 3x3, como los tienen aquí, con la inmundicia, porque ni siquiera los dejan ir al baño, los tienen castigados. Horroroso. Y que, imagínese usted estar por 30 segundos, póngase en los zapatos de un preso político. Horroroso. Ninguna sociedad democrática acepta un preso político. Horroroso. Ni en el momento que agarran a uno, en ese momento esa sociedad reacciona. Fíjese cómo reaccionó el sistema de justicia español cuando estos catalanes que violaron la Constitución pretendieron imponerse y los detuvieron. Y entonces quisieron autocalificarse como presos políticos y se levantó en pleno el sistema de justicia imparcial, neutral de España y dijo: no señor, ustedes cometieron un delito, aquí está tipificado en el Código Penal, por eso están detenidos. Eso no existe aquí en Venezuela. Aquí hay presos políticos que son rehenes, y eso fue algo que quiero rescatar del audio de Mitzi. Hay gente rehén, aquí hay gente que está presa en la mazmorra porque estuvieron con un megáfono en una esquina
llamando a los ciudadanos a pensar y a vivir y a luchar por la democracia. Preso por el uso de un megáfono en una esquina. A ejercer un derecho. Pero preso por eso. Porque es que tú naces con ese derecho debajo del brazo. Increíble. No te lo concede. Es que el estado de barbarie que vivimos nosotros aquí. Y Jesse Chacón sigue libre después de haber asesinado a medio BTV. Es increíble este país. Bueno, es que este país clamaba, muchos políticos supuestamente democráticos clamaban y le pedían al presidente Caldera, y hoy culpan a Caldera, para que les otorgaran sobreseimientos a los golpistas del 92, tanto a los del 4 de febrero como a los del 27 de noviembre. Este país pedía que a ellos los perdonaran y muchos los calificaron como presos políticos cuando sí habían cometido un delito. Sí, así es. No, es una cosa inadmisible, pues. Es inadmisible, pero volvamos a la costumbre. Está la sociedad venezolana acostumbrada a esto porque aquí hemos sobrepasado una cifra importante, única en el mundo, en un país como Venezuela, con la cantidad de presos políticos que hay. Pero por eso pienso, Thais, a veces, porque la gente a veces está siempre buscando, tú sabes, como la gran ruta. Una gran ruta, además que es una ruta donde todos coincidan colectivamente. Mira, yo estoy pensando más que de una ruta, más de una vida, más bien en la vida misma, ¿no? Mira, yo creo que ha llegado el momento que la gente realmente se rebele. Si usted va a un hospital a que lo atiendan y no hay medicina, rebélese. Haga una rebelión en el hospital. Proteste, exija. Si usted va a un lugar a comprar alimento y usted no consigue o su sueldo no le basta, proteste, exija. No espere que venga otro a exigir y a protestar por usted. Yo creo que aquí hay un tema de ese orden también, y por eso es que señalaba anteriormente que el gran coco del gobierno es la economía. Y cuando me refiero a la economía no solamente me refiero a la finanza pública, por Dios, ni tampoco al dólar, que preocupa mucho a mucha gente, sino que me refiero a la economía es a la forma mediante la cual el venezolano común y de a pie en adelante va a tratar de bregarse su propia vida. A esa economía me refiero yo. A la economía que hace posible que todos los días podamos ver a nuestros hijos diciéndole a los ojos a nuestros hijos que tenemos posibilidades de proveerle el sustento mínimo para la vida. Esa economía es el gran coco del gobierno, y lo que tenemos que entender todos y cada uno, sobre todo ustedes que nos están escuchando, es que ese gran coco del gobierno está en nosotros hacerlo. Es decir, somos nosotros quienes tenemos que levantar ese coco, que despertar a ese coco, porque precisamente si no luchamos todos y cada uno de nosotros por el sustento de nuestras familias, nadie lo va a venir a hacer. Julio Borges no va a luchar por el sustento de nuestras familias, por más interés que tenga el pobre Julio en hacerlo. Somos nosotros que tenemos que echar para adelante con el sustento de nuestras familias. Te voy a dejar una pregunta al aire. A ver. Antes de ir a la pausa. ¿Cuándo los pueblos entienden que son ellos los que generan los cambios, que son ellos los protagonistas de los destinos de sus países? Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. One Switch Renta Car y Renta House es tu mejor opción. Ofrecemos casas y apartamentos totalmente equipados. Pagas como quieras en bolívares, dólares, PayPal o tarjeta de crédito internacional. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Renta Car y Renta House en Miami. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo.
Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos en Buen Provecho, son las 12:51. Saludamos de nuevo a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv y por el Periscope. También están aquí los amigos de Óscar Vallés, sí, señora, en YouTube. Está leyendo y conversando. Está Juan de Llán, Alfonso Hernández, está José Alejandro Rivolta Rojas, Carlos Ruscas, Flucker, así se pronuncia, Carlos, dime sí o no, para ponerlo por aquí. Y Félix Guedes, que dice que no protesta, porque si protesta viene una comisión y se lo lleva. Pero bueno, Félix, pero tenemos 18 años en esto. No, estamos hablando de la protesta que debe haber ocurrido desde los primeros años. Por lo mínimo. Desde la primera expropiación. Desde los primeros minuticos. Desde la primera, el primer preso político. La primera sentencia en cadena de radio y televisión contra un inocente. Han sido muchos años de atropellos, de persecuciones políticas e ideológicas. Bueno, pero precisamente, no te estoy ahorita en el programa que nos precedió ahorita, en el programa ¿cómo se llama el programa este? Hoy no es un día cualquiera. Hoy no es un día cualquiera. Entrevistaron al gobernador electo, porque así se le conoce ahora, el gobernador electo, el señor Guanipa, y él decía reiteradamente una serie de cosas con una especie de prefijo, ¿cómo es posible? Decía, hablando de las elecciones, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que aquí nos quiten todas las cajas? ¿Cómo es posible que nos quiten 700,000 electores y los manden para un lugar que nadie sabe? ¿Cómo es posible que saquen los testigos a golpe de los centros de votación para que no puedan ver el escrutinio? ¿Cómo es posible que no nos dejen a nosotros, a nuestros electores en paz para ejercer el voto? Y una cantidad de cómo es posible. Bueno, y la respuesta era una sola, porque ustedes lo admiten. Porque ustedes lo permiten. Si aquí le cambian de un plumazo 700,000 electores y se los lanzan a unos centros de votación que nadie conoce, y la respuesta que da la MUD frente a eso es: conseguimos autobuses, no se preocupen. Mira, y el comportamiento de esa dirigencia también se parece mucho al comportamiento de nosotros, los venezolanos. Bueno, me incluyo en cuando yo estoy contra esta gente desde el mismo día que llegaron, y eso son fuentes abiertas, lo pueden buscar. Pero nosotros aquí hemos aguantado, que aquí se está muriendo la gente desde hace 3, 4 años por falta de medicamentos. Hombres, niños, ancianos, mujeres, nos estamos muriendo, padecemos, estamos todos padeciendo esa situación, y quien no lo padezca pues tiene el ticket, ya le va a ocurrir. Claro, cuando le dé un dolor de estómago, cuando le dé un dolor de cabeza, cuando no... La gente muere de diabetes, muere de diabetes. Y nosotros no hacemos nada. No, tiene que convocarnos la MUD para una gran marcha y una protesta, porque están muriendo los venezolanos por falta de medicina. La pregunta que dejaste, ¿hasta cuándo un pueblo va a despertar finalmente frente a eso? Es que es increíble. Porque pasemos a lo otro, los alimentos. La causa de que no existan alimentos es porque intencionalmente el chavismo barrió con los medios de producción en Venezuela, barrió con los medios de producción grandes, pequeños y medianos, con las industrias productoras de alimentos grandes, pequeñas y medianas, con los pequeños comercios, con los hospitales. Claro. Con la escuela. ¿Qué hicimos nosotros, profesor Óscar Vallés? ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Vamos a las avenidas, a las vías, las autopistas de Caracas, por ejemplo. Hablo de Caracas. Yo sé que van a saltar a decirme, no, pero que en Maracaibo, no. Yo hablo de Caracas. Las autopistas principales de Caracas, autopista Francisco Fajardo, autopista Prados del Este, todo ese sistema de vías que tenemos no tienen luz. Son bocas de lobo. ¿Cuándo vamos a protestar? ¿Tiene la MUD que llamarnos para que nosotros protestemos, hagamos una marcha, o eso se queda así? Eso no es costumbre. Mira, caminar entre la basura y el monte en la ciudad capital del país con las mayores reservas de petróleo del mundo, eso es normal.
Pero es que si tú sales afuera a protestar a veces, si tú reúnes y sales a protestar, entonces van a decir que tú eres un radical, que mejor es esperar el botico, que mira, que no calientes la calle porque después como se enfría, que no me la pongas difícil, porque yo lo que sé solamente es pegar afiches en una parada de autobús y llamar a la gente a votar. Aquí hay un tema que hay que rebanar, porque lo que hay que entender aquí, que lo peor que nos puede pasar, y está llegando, es que aquí hay una gran cantidad de personas que tienen un gran descontento político, y no solamente nacional y social, sino político, porque no tiene representación, no se siente representada por nadie. Mira, en un minuto nos queda, pero queremos, yo también, porque el señor Antonio Otero quiere saber qué opinamos sobre la salida de esa situación de rehén de Antonio Ledesma en este momento, pero tienes un minuto nada más para decirlo porque nos tenemos que ir. Yo creo que representa una nueva luz, una nueva esperanza para el país, el que tengamos a un representante tan digno, tan meritorio, tan confiable, tan comprometido como Antonio Ledesma en el escenario mundial. Que Antonio Ledesma se convierta en adelante en la gran voz que junto a otras ya, pero con la estatura política de Antonio Ledesma, que tengamos esa gran voz en los escenarios internacionales, puede ser un gran contraste necesario frente al esfuerzo que ha hecho otras voces más colaboradoras, más mediatintas, más timoratas, mucho más colaboradores con el gobierno. Creo que ha sido algo muy ganancioso. Por fin la resistencia venezolana tiene una voz propia en el concierto internacional. Amigos, hemos llegado al final de este Buen Provecho y la semana al cierre, el espacio del profesor Oscar Vallés, donde analizamos todos estos eventos que pasan en Venezuela, minuto a minuto, aquí todos los días. Aquí lo que nos falta es información. Pero te digo que este programa llega siempre los viernes gracias a la Dirección General de Jaime Nestares. Sí, y a la producción de Juliet Córdoba. Está Wilisa Arcaya en la producción general. Y en los controles hoy nos acompaña... Ignacio Muñoz. Ignacio, se me olvidó tu nombre, discúlpame. Disculpas públicas. Bienvenido, Ignacio. Del Caracas, Ignacio. Del Caracas. Oye, se la quitó a César. Bueno, quedaron 1-1. ¿No te gusta el béisbol? Ah, bueno, pues tú no me digas quién eres. No me digas, me lo dices afuera. ¿Pero por qué? ¿Y tú de quién eres, Oscar? Caracas. Ah, sí. Yo soy caraquista, tú. Ay, pero esto es la casa del Magallanes, parece que se les olvida. Oye, Magallanero nos salió también Muñoz, ¿vale? Bueno, está bien, Muñoz. Estamos 1-1. Amigos, que tengan todos una feliz tarde. Muy buen provecho para quienes están almorzando o se disponen a almorzar. Y tengan todos un feliz fin de semana en la medida de las posibilidades. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos La colisión de estrellas y Albert Einstein. A las 12:41 horas UTC del jueves 17 de agosto de 2017, sonaron alarmas en 2 detectores de ondas gravitacionales separados por 3.000 kilómetros en extremos opuestos de los Estados